Sonaba Peperina de Serú Girán, el hombre Matías Moreto se ha puesto en clásicos de la música y del rock nacional a esta hora de la mañana. Una mañana que, como ustedes seguramente habrán prestado atención en el día de hoy, los que ya están en la calle, hay poco movimiento porque vemos menos vehículos, vemos menos movimiento en la puerta de las escuelas. Decíamos jornada medida de fuerza en el ámbito de SUTEBA y también en el ámbito de ADUNS, por eso seguramente, insisto, la postal tradicional de un día de semana que vemos en la ciudad con mucho movimiento de vehículos no la verán en el día de hoy. Analía Luzarreta es integrante de SUTEBA, ha estado en comunicación obviamente con la producción contándonos cuál es el cuadro de situación y con ella vamos a hablar ahora. Analía, buen día, ¿cómo estás? Joaquín Baridón te saluda. Hola, buenos días, ¿cómo están? Sí, ¿Cómo saludo te a va? ustedes y a la audiencia. Bueno, Sí, hoy muchísimas nos gracias. encontramos en jornada de protesta, sobre todo para acompañar tanto a DUNS, ¿no? El sector que mencionaste, como a los compañeros y compañeras auxiliares de ATE, ¿no? Que ellos están en paro nacional, provincial y local, porque bueno, vienen con sus propias demandas, que son prácticamente las de todos los trabajadores y trabajadoras, que es Ujú. por aumento salarial, pues realmente no se soporta más la situación. Y en el caso particular de ellos, que nos vamos a encontrar a las 10 de la mañana en la entrada de Consejo Escolar, ahí en San Martín, tienen demandas concretas que tienen que ver exclusivamente con el sector, bueno, cómo afectan la aplicación de algunas resoluciones y demás, que bueno, exceden a lo común en ese sentido, ¿no? Tiene que ver con sus particularidades. Ujú. El cuadro de situación en el ámbito de educación de la provincia cerrando el año, Analía, ¿cuál es desde la óptica de SUTEBA? Es malo, es insuficiente. Hemos recibido algunas recomposiciones salariales a lo largo del año, pero que han sido desfasadas, es decir, se respeta el índice de inflación que brinda el INDEC, ¿no? La información oficial, Ujú. en eso no lo cuestionamos. El problema es que siempre con un desfase que hace que, además de que no todos los meses se aplica el índice del INDEC, doy un ejemplo, en junio no se aplicó, Ujú. ¿sí? Durante 1 o 2 meses del verano tampoco, ahora por ahí no lo tengo tan en mente, y recién nos convocarían a paritaria mañana, 20 de noviembre. Nosotros ya el sueldo de noviembre a cobrar los primeros días de diciembre ya va a ser sin ningún aumento. Y creo que cualquiera que sale a hacer algún mandado o alguna compra sabe que si bien la inflación no tiene que ver con los índices de fines de 2023, Ujú. tampoco es que se detuvo. Nosotros venimos con un desfase en cuanto a aumentos salariales de por lo menos entre el 30 y el 35% en relación a ese periodo inflacionario tan alto que tuvimos en el segundo semestre de 2023. Correcto. ¿Sí? Desde aquel momento hasta ahora hemos recibido aumentos salariales, pero no en el índice suficiente como para recuperar lo perdido en aquel momento. Ujú. Sí, una sensación generalizada en el ámbito de los Mm. trabajadores y trabajadoras, cualquiera sea el segmento. Y además también con la brújula delante de que el año que viene la previsión será del 30 y pico. E insisto, y valga la redundancia, con la sensación que cuando uno va a hacer las compras no se ve tan reflejado, ¿no? No, tal cual. Si bien la inflación no es que hay saltos del 10% en cuanto al aumento de la mayoría Ujú. de las cosas, pero sí es un aumento sostenido, pequeño pero sostenido, que hace que vos tengas la sensación de decir, ¿qué pasa? Que llega el 15 del mes y ya no tengo nada, y ya después cuento las monedas para el siguiente cobro. Bueno, es eso, que en realidad incluso hasta habría que ver, bueno, muchos programas que se dedican a la actualidad y que analizan en qué rubros aumentan más, se registra algo de inflación. Justamente en este último año se registró un aumento más acusado en alimentos. Y alimentos, digamos, Sí. es lo básico, es lo que va a afectar a todas las familias, ¿sí? Y bueno, si a eso le sumamos la pérdida de puestos de trabajo, que prácticamente se registra a diario, Ujú. doy como ejemplo lo que acá en Bahía, el cierre de Jaguar. Sí, claro. 60 personas se quedan sin trabajo, son 60 familias sin un ingreso. Entonces, bueno, eso hace que vaya aumentando la angustia y, bueno, y una situación de un empobrecimiento generalizado. Analía, en un contexto donde la Mm, legislatura porteña está analizando el presupuesto 2026, ayer mm, no hubo mucho avance, de hecho hay sectores principalmente vinculados a los de Máximo Kirchner que no le aprueban al mm. gobernador el endeudamiento. Ustedes también se meten de lleno en este tema y hablan del presupuesto 2026.
Imagino que han Sí. repasado principalmente las áreas que están vinculadas a esa educación. ¿No les ha parecido agradable o bueno este presupuesto? No, para nada, no está a la altura de las necesidades. A nivel nacional ya directamente hacemos de cuenta de que no existe. Ujú, No estamos hablando de que de el 6% que es, digamos, del PBI, que es lo que establece la ley de financiamiento, a 0,75. Nada, es directamente, estamos hablando de la desaparición de la escuela técnica, porque los talleres se van a quedar sin insumos. Estamos hablando de que no va a haber ninguna partida para formación profesional, que depende de partidas de nación. Bueno, la posibilidad de recuperación del FONIT ya directamente más que utópica. Y a nivel provincial falta mucho. Hay mucho para hacer, no solamente en materia salarial, que es un aspecto, sino también en materia de infraestructura. ujú. Aquí en Bahía hay una deuda histórica muy importante en cuanto a la posibilidad de ampliación, por ejemplo, de aulas en escuelas técnicas que están totalmente colapsadas de chicos y chicas, particularmente de primero a tercer año, barrios que reclaman hace años su escuela primaria, como Puertas Argentinas y demás, o escuelas secundarias que están esperando alguna vez poder tener un edificio propio y no estar disputando espacios con las primarias. Bueno, Ujú. como digo, es una deuda histórica que claramente este presupuesto no va a poder cumplir. En términos de presupuesto del 2026 en educación en provincia, por lo Mm. menos más allá de esta cuestión que tiene que ver con lo estructural, lo contemplado en lo salarial, ¿está cerca de lo que ustedes esperan o también está lejos? No, está lejos. Ujú. Está lejos porque el sector está muy empobrecido, como te decía hoy. Estamos hablando de que una maestra con doble cargo, sin antigüedad, no está llegando a cubrir las necesidades o sea, de una canasta familiar, Ujú. ¿sí? Estamos hablando de una ciudad, en particular Bahía Blanca, donde los alquilar es imposible en todos lados. En una ciudad como la nuestra, con lo que nos pasó con el tema de la inundación y que, ¿no? Los alquileres sabemos que se dispararon, todo el mundo está hablando de Sí, eso, ¿no? El claro. que alquila está angustiado. Entonces es gente que perdió todo, ¿no? Estamos hablando también de una ciudad que quedó atravesada por estas circunstancias climáticas tan dramáticas, entonces mucho menos, mucho menos. Acá se suman otros factores, además, que entendemos que estas políticas son provinciales, Ujú. pero bueno, uno reside en Bahía, formas parte de una comisión directiva de una seccional en Bahía Blanca y tenés que atender todos los reclamos y hacerlos llegar. Y acá la situación es muy angustiante. Con respecto a esto que mencionabas, post inundación, todo lo Mm. ocurrido y trabajado, tanto a nivel nacional, provincial como municipal, de lo que se perdió producto de la inundación en el ámbito educativo, ¿ya se ha recuperado por completo o todavía quedan algunas demandas ahí pendientes? No, o sea, en líneas generales sobre eso se trabajó y se envió en su momento un presupuesto que quedó chico, quedó Ujú. muy corto, donde se priorizó los niveles obligatorios, esto hay que decirlo, ¿no? No se priorizó todo el sistema educativo, se priorizó a la hora de la atención de la emergencia el nivel inicial, primaria y secundaria. Pero lo que quedó pendiente y que es una gran deuda, es histórica, pero en particular en relación a la inundación se tornó más evidente la situación del Conservatorio de Música, Sí, que claro. sigue sin funcionar una sede, la otra que se propuso como alternativa y que se alquiló y que se reparó, digamos, está funcionando a medias y también con severos problemas de infraestructura. Te doy un ejemplo. Hay un sector que, viste que hace 2 o 3 semanas hubo una semana con tormentas muy intensas, ¿no? Sí, 2 días de la semana, no me acuerdo si fue a fines de octubre, bueno, ya estoy sí. perdida en la fecha. Bueno, ingresó agua y se mojó un piano de cola, ¿sí? O corrió peligro un piano de cola. Estamos hablando de un patrimonio que si hay que, que si hay que reponerlo para la provincia es costosísimo, entonces hay que cuidarlo, ¿no? Hay que proteger ese patrimonio que es de todos. Y bueno, ese edificio indudablemente no está en las condiciones de resguardar ese patrimonio, ¿sí? Que es de los bonaerenses. Así que bueno, estamos con esos problemas y lo que también hay que decir es que si bien hubo partidas extraordinarias para la emergencia de Bahía, resultaron insuficientes y también lo que produjo fue que se priorizó la emergencia, lo cual está bien, pero eso hizo demorar o incluso frenar obras que estaban en curso o que estaban por empezar, que no tenían una relación directa con la inundación, pero que eran igualmente necesarias. Ujú.
Analía, veo también en parte de la información que tiene que ver con la movilización en el día de hoy del Consejo Escolar, Mm, que se meten en dos temas de coyuntura. Entiendo que es un tema mm, a nivel nacional gremial, pero yo la verdad que no estaba al tanto, pido disculpas. Hablan mm, de la cuarta categoría en ARCA y hablan de la reforma laboral. ¿Hay sí, docentes, hombres y mujeres del ámbito de de la educación provincial que están siendo alcanzados por esa cuarta categoría? sí, sí, están siendo alcanzados y sobre todo también lo que pasó es que se aplicó de una manera brutal. Es decir, primero que no hubo directamente, cuando, viste, cuando vas a cobrar tu salario y no te avisan que te lo van a descontar. Entonces, Ujú. además de que obviamente que a nadie le gusta que le descuenten, pero además si no te avisan no realizaste previsiones. Sí, claro. A ver, claro, además descontaron de una, sí, discúlpame el término, sí, de una vez en un sueldo lo que en teoría estaba frenado que ocurriera a lo largo del año. Ujú. Entonces, obviamente, vos vas y te encontrás, hubo docentes, estamos hablando de sueldos más altos, por ejemplo, el de una inspectora, ¿sí? Las Sí. inspectoras tienen que ver con el escalafón docente, cobran un básico más alto y si son personas con antigüedad, obviamente alcanzan salarios más altos que tienen que ver con la responsabilidad del cargo, ¿no? Una inspectora nos contó que le sacaron casi 100.000 pesos. Mm. O sea, Sí, estamos sí. hablando Sí, sí. de mucho dinero, realmente cuando fue o sea, cuando miró su home banking, no lo podía creer. No es a ver, vamos a decirlo, no es un descuento que se le vaya a aplicar y vaya a afectar a un trabajador que recién se inicia en la docencia, ¿no? Porque no llegás, o sea, desearías poder llegar, más Sí, allá de que no claro. querés que te descuenten, pero no llegas. Esa es la Ujú. realidad. Con los salarios actuales no llegas ni de cerca. Pero obviamente hay una franja de personas con cargos jerárquicos y con mucha antigüedad a las que sí afecta el descuento de la cuarta categoría. Y en relación al otro punto que vos decías, el de la reforma laboral, más allá de que se habla y que en principio estamos hablando del sector privado, no quiere decir que las lógicas del sector privado no puedan afectar al sector público. Y en todo caso, además, lo que nosotros siempre llevamos adelante es el ejercicio de la solidaridad y Ujú. de pensar que todo lo que afecta a la clase trabajadora es un asunto de todos. Por lo tanto, por eso estamos en contra de esa reforma laboral que claramente va a incrementar la precarización en la cual ya están prácticamente todos los sectores de trabajadores y trabajadoras, y la idea es pelear codo a codo contra eso. Vos sabés, Analía, que también lo miraba en este sentido, ¿no? Ayer hablaba Sturzenegger en Radio Mitre acerca de la reforma laboral y se tiende, insisto, a generalizar como de una media para arriba de grandes industrias, de grandes empresas o de grandes salarios y quedan a veces estas discusiones más pequeñas, digo, tal vez por el universo en el cual existen, que no dejan de llamar la atención y parecer un poco estúpidas los planteos o los descuentos, como en este caso descontarle a una directora o a una autoridad, más allá de que tenga el máximo cargo dentro del ámbito, que después uno sabe, más allá de que estén contemplados en hacerle ese descuento, no hace una gran diferencia, no es una ganancia extraordinaria. No, no, es que en realidad el dinero debería provenir, ¿no? Si estamos hablando de mejorar la distribución o la equidad, digamos, tributaria, Ujú. no es a un director o una inspectora de educación que tenés que quitarle, sino ¿no? Empezar a poner el ojo en las grandes fortunas, acá, por ejemplo, en los ingresos del puerto de Ingeniero White, ¿no? Donde está la riqueza, donde hay que Sí, ir claro. a apuntar, ¿no? Una autoridad educativa, ahí no está la riqueza. O sea, ahí es donde está el problema. Pero bueno, está todo, pensemos que el IVA lo pagamos todos, Sí, claro. ¿sí? Ya partiendo de ahí es injusto, ¿sí? Cómo está pensada la política tributaria en nuestro país. Analía, la última, y discúlpame, pero Mm, es algo que pasa no, en los medios nacionales. A mí me gustaría invitarte a saber si quieres opinar o no. Recién hacíamos una nota con Marcos Streitenberger, que es concejal de la Libertad Avanza, aquí hablando sobre la mm, sobretasa extraordinaria a las empresas de el polo petroquímico para poder financiar las obras de desagües en mm, 16 barrios que están complicados en la ciudad de Bahía Blanca. Bueno, él dejó su postura. Vos sos vecina de Bahía Blanca, además sos dirigente mm, gremial. Y acabas de hacer una mención similar a este tema. ¿Cómo, mm. cómo te presentas? ¿A favor? ¿En contra? ¿No te gustaría opinar del tema? No, no, sí, nosotros, de hecho, la semana pasada sí tuvimos, o sea, sobre todo por parte de la CTA, declaraciones y Ujú. posturas a favor de la sobretasa, ¿no?
incluso no que sea extraordinaria, sino que sea permanente. O sea, estamos hablando de que hay que repensar toda la política tributaria, no solamente a nivel municipal, provincial, también nacional. Tienen que pagar los que más tienen. Justamente, así que, como te decía, hay ingresos siempre importantes. Lo que nos pasó en Bahía es extraordinario, es dramático. Bueno, no tenemos que ser, digamos, los bonaerenses, perdón, los bahienses, la gente que perdió todo, la que banque la reconstrucción de toda la ciudad. No estamos hablando solamente del tema de los desagües cloacales, que circular estos días por la ciudad es una muestra de lo que pasa también siempre, ¿no? Que haya empeorado ahora la situación no quiere decir que la situación antes era buena, era un desastre. Entonces, para reconstruir la ciudad en muchos sentidos, sí, tienen que pagar los que más tienen. ¿Sí? Hay que reevaluar y hay que revisar toda la política tributaria del municipio, de la provincia y de la nación. Analía, te agradezco por tu tiempo. No, por favor. Hasta luego. Analía Luzarreta desde el SUTEBA local hablando, bueno, sobre la situación y la medida de